¿Estás listo para una historia que te dejará sin aliento? Descubre si la confianza se puede comprar con dinero. No olvides suscribirte y darle a me gusta para no perderte el desenlace. La lluvia caía como una cortina de cristal sobre la ciudad, difuminando las luces brillantes de los rascacielos. Dentro del vestíbulo de mármol del hotel de 5 estrellas El Palacio, el aire era cálido, con olor a lirios, y cargado de una atención tan densa que se podía sentir. Sofía Benavides estaba allí, con su bufanda de seda en la mano, sus ojos fijos en el ascensor de cristal mientras descendía. Se veía elegante, pero había una quietud en ella, una fuerza tranquila que venía de años de mantenerse entera cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, revelando a Eduardo Castro, su exmarido, con el aspecto de un poderoso multimillonario. Un traje a medida, zapatos relucientes, esa sonrisa confiada que una vez la hizo creer en él. A su lado, una mujer más joven con un vestido carmesí que se aferraba a ella como una segunda piel. Mónica Soler, la amante. Los ojos de Mónica se iluminaron con la satisfacción de alguien que pensaba que ya había ganado. Ella dio un paso adelante, enlazando su brazo con el de Eduardo e inclinando su cabeza con falsa simpatía. «Oh, Sofía», dijo, su voz dulce y venenosa al mismo tiempo. «¿Todavía lo intentas? No puedes detenernos. Nunca pudiste». Las palabras cortaron más que cualquier cuchilla. No porque fueran ciertas, que no lo eran, sino porque fueron pronunciadas con una certeza tan petulante. La clase de certeza que venía de pensar que el dinero y la juventud podían borrar la lealtad, la historia y el amor. Sofía no se inmutó. No dejó que la ira subiera a su cara. En cambio, simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña y tranquila que hizo que los ojos de Mónica parpadearan por la fracción de un segundo. No era la sonrisa de alguien derrotado, era la sonrisa de alguien que sabía algo que la otra no. «Que disfruten de su noche», dijo Sofía suavemente, ajustando su bufanda antes de pasar junto a ellos, sus tacones resonando contra el mármol. No se dio la vuelta. No lo necesitaba, pero mientras salía a la lluvia, su mente ya estaba girando. No hacia el pasado, no hacia lo que había perdido, sino hacia lo que venía. Porque a Sofía Benavides la habían subestimado antes, y cada vez ella se había ido con más de lo que nadie pensaba que fuera posible. Esta noche no era diferente. ¿Crees que Sofía va a hacer algo precipitado? ¿O su plan es más complejo? Deja tu comentario y lo debatimos. El juego de la venganza, al otro lado de la calle, discretamente estacionado bajo una hilera de árboles, había un sedán negro. Dentro, un hombre con un abrigo oscuro la observaba a través del parabrisas. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió con un solo gesto. Era la señal. El plan ya se había puesto en marcha semanas atrás. Mónica y Eduardo pensaban que tenían el control, pero en verdad ya estaban jugando en el tablero de Sofía. Y Sofía siempre jugaba para ganar. Se deslizó en el coche sin una palabra. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo. El conductor se alejó de la acera, mezclándose con las calles mojadas, dejando atrás la imagen de la mujer que pensaban que era impotente. Pero las palabras de Mónica aún resonaban en los oídos de Sofía, no como una herida, sino como combustible. Y en ese momento, Sofía se prometió a sí misma que Mónica Soler aprendería exactamente lo que significaba ser detenida. El viaje a través de la ciudad fue tranquilo, excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Sofía mantuvo su mirada en las luces de la calle borrosas,
su mente reviviendo la mueca de Mónica. Cada insulto, cada mirada condescendiente de esa mujer se había archivado en la memoria de Sofía como piezas de evidencia. A su lado, en el asiento trasero, estaba Marcos Roldán, su abogado y uno de los estrategas legales más agudos del país. Era el tipo de hombre que rara vez sonreía, pero siempre conseguía resultados. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Marcos, con voz baja, casi tragada por el zumbido del coche. Sofía giró ligeramente la cabeza, sus ojos tranquilos pero fríos. Mónica piensa que esto es por el amor de Eduardo. Eduardo piensa que es por dinero. Ninguno de los dos se da cuenta de que se trata de control, y lo voy a recuperar. Marcos asintió lentamente. Entonces es hora de que empecemos con la votación de la Junta. Esa noche, Sofía no iba a casa. En cambio, el coche giró hacia la sede de Castro Inversiones, el imperio multimillonario que él había construido. O más bien, el imperio que Sofía le había ayudado a construir durante los 15 años que estuvieron casados. Ella había estado allí desde la primera propuesta de inversión, las noches sin dormir, los tratos arriesgados. Conocía cada rincón de esa compañía. El divorcio la había despojado de su título de copropietaria, pero no de sus acciones. Y lo que Mónica no sabía, lo que Eduardo había olvidado, era que Sofía todavía tenía aliados en la sala de juntas. Mientras el sedán se deslizaba hacia el aparcamiento subterráneo, Marcos le entregó una delgada carpeta de cuero. Dentro había documentos que podrían cambiar el equilibrio de poder en Castro Inversiones de la noche a la mañana. «Firma aquí», dijo Marcos, señalando la página. «Una vez que presentemos esto, tendrás derecho a convocar una votación de emergencia. Eduardo no lo verá venir». La pluma de Sofía se cernió sobre el papel por un momento antes de que firmara con mano firme. Cuando salieron al garaje tenuemente iluminado, Sofía se ajustó el abrigo contra el frío. Recordó los primeros días, cuando Eduardo era solo un hombre con ambición, y ella había creído en él sin dudar. En aquel entonces, tomaban decisiones juntos. Ahora, él las tomaba con Mónica. Pero eso estaba a punto de cambiar. Marcos miró su reloj. «Tenemos 48 horas antes de la votación. Mientras tanto, tendrás que mantener la compostura. Mónica intentará provocarte». Los labios de Sofía se curvaron en la misma sonrisa tranquila que le había dado a Mónica antes. «Que lo intente. Cada palabra que diga en público solo jugará a mi favor». Subieron en el ascensor al piso ejecutivo, silencioso y vacío. La ciudad se extendía más allá de las paredes de cristal. La lluvia ahora era una niebla suave. Sofía colocó su mano contra el cristal frío, mirando el horizonte. En algún lugar, Eduardo y Mónica se reían con vino caro, seguros de su poder. No tenían idea de que el reloj ya había empezado a correr. En algún lugar profundo de su interior, la parte de Sofía que había sido herida y humillada comenzó a desvanecerse. En su lugar, había algo más afilado, más fuerte. Y mientras estaba de pie en esa oficina vacía, hizo un último voto silencioso. Cuando llegara el momento, ni Eduardo ni Mónica lo verían venir, hasta que fuera demasiado tarde. ¿Te gustaría saber qué pasó en el pasado para que Sofía tenga un plan tan elaborado? Deja un comentario y te lo cuento. El origen de la fortaleza. Sofía Benavides no nació en la riqueza. Creció en una modesta casa de 2 habitaciones en las afueras, donde el sonido de la lavadora era la música de fondo de su infancia. Su padre era mecánico, su madre, secretaria de escuela. El dinero se contaba 2 veces antes de gastarlo, y los lujos eran raros.
Pero lo que a Sofía le faltaba en recursos, lo compensaba con determinación. Desde muy joven, entendió el valor de la persistencia. Trabajó a tiempo parcial en la biblioteca local durante la secundaria, ahorrando cada euro para la universidad. Sus notas le valieron una beca, y su ética de trabajo implacable le valió el respeto de los profesores que vieron en ella algo raro. Agallas. Fue durante su segundo año en la universidad que conoció a Eduardo Castro. No era un multimillonario entonces, solo un joven con grandes ideas y el tipo de encanto que hacía que la gente quisiera creer en él. Él estudiaba finanzas. Ella se especializaba en administración de empresas. Se conocieron en la cafetería del campus, ambos enterrados en libros de texto. Eduardo se inclinó con esa sonrisa fácil. ¿Crees en las sociedades?, preguntó. Ella se rió, pensando que era una frase para ligar. No sabía que esa pregunta definiría los siguientes 15 años de su vida. Chiquichino se casaron 3 años después, uniendo sus limitados recursos para fundar Castro Inversiones. Al principio, no era más que un espacio de oficina estrecho encima de una imprenta, un escritorio de segunda mano y 2 portátiles. Trabajaban hasta altas horas de la noche, a veces durmiendo en el sofá de la oficina. Ella manejaba los contratos, las negociaciones y las finanzas, mientras que Eduardo trabajaba en los circuitos de inversores, convenciendo a la gente para que financiara su visión. A Sofía nunca le importó el protagonismo. Ella era la columna vertebral, la estratega, la planificadora, la que veía los obstáculos antes de que aparecieran. Cuando Castro Inversiones finalmente irrumpió en el mercado inmobiliario de alta gama, la cara de Eduardo era la que salía en las revistas, pero las huellas dactilares de Sofía estaban en cada trato. Su papel en la empresa nunca fue solo como la esposa. Ella era la socia, y durante mucho tiempo fueron imparables. Pero el éxito cambia a la gente. Empezó con pequeñas cosas. Eduardo llegaba a casa más tarde, viajes de negocios que no cuadraban del todo, el olor de perfume desconocido en sus trajes. Sofía no quería creerlo. Se dijo a sí misma que era estrés, que el hombre con el que había construido todo no podía traicionarla. Pero luego llegó Mónica Soler, más joven, más llamativa, el tipo de mujer que hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. Mónica había sido contratada como consultora de marketing para uno de los proyectos de alto perfil de Castro. En cuestión de meses comenzaron los rumores. Para cuando Sofía confrontó a Eduardo, la verdad era innegable. El divorcio fue rápido, público y brutal. Eduardo usó su influencia para pintar a Sofía como amargada y controladora. Mónica interpretó el papel de la pareja solidaria e incomprendida. Sofía, que no estaba dispuesta a arrastrar su vida personal por el barro, se mantuvo en silencio. ¿Crees que el silencio de Sofía fue una debilidad? ¿O fue la jugada más inteligente de todas? Comenta abajo. El silencio estratégico. El silencio le costó. Perdió su papel en la empresa. Sus amigos en su círculo social eligieron bandos, y la mayoría no eligió el suyo, pero se quedó con sus acciones y mantuvo la compostura. Porque mientras ellos pensaban que la habían borrado del cuadro, Sofía estaba volviendo a dibujar el marco en silencio. Y ahora, años después, estaban a punto de ver el cuadro completo que ella había estado pintando todo este tiempo. Después del divorcio, Sofía se mudó a un apartamento más pequeño en la parte más tranquila de la ciudad. No se parecía en nada al ático que una vez había llamado hogar, pero tenía algo más valioso: paz. Durante los primeros meses se mantuvo sola. Cocinó comidas sencillas,
dio largos paseos por el parque y redescubrió lo que se sentía al respirar sin el peso de la sombra de Eduardo. Pero la paz no borró la punzada de la traición, ni acalló los susurros en sus círculos sociales. Cada gala a la que no era invitada, cada evento de caridad donde Mónica estaba orgullosamente del brazo de Eduardo, era un recordatorio de lo lejos que la habían empujado. Y sin embargo, Sofía no luchó por su antiguo lugar. No lo necesitaba, porque sabía que no había terminado. Mientras Mónica estaba ocupada publicando fotos de viajes y cenas de lujo, Sofía se reunía discretamente con actores de la industria que Eduardo había ignorado durante mucho tiempo. Desarrolladores emergentes, defensores de la vivienda sostenible, empresas de tecnología. Invirtió en ideas que Eduardo habría descartado como demasiado pequeñas o arriesgadas. Su enfoque era diferente ahora. No estaba construyendo un imperio para el nombre de otra persona. Estaba construyendo el suyo propio, y lentamente. Sin fanfarrias, sus inversiones comenzaron a dar sus frutos. Un pequeño proyecto de vivienda en Granada ganó un Premio Nacional de Sostenibilidad. Una startup tecnológica que respaldó fue adquirida por una corporación importante. No eran titulares que Eduardo o Mónica siguieran, pero estaban sentando las bases para algo más grande. Aún así, cada vez que Sofía se cruzaba con Mónica en público, la sonrisa de la mujer más joven llevaba el mismo mensaje tácito. Tú perdiste, yo gané. Sofía solo asentía educadamente, dejando que Mónica creyera lo que quisiera. Había aprendido algo importante en sus años al lado de Eduardo. El verdadero poder no es ruidoso, no necesita ser anunciado. Se mueve en silencio, dando forma a los resultados antes de que nadie se dé cuenta de que está allí. Por eso, cuando Marcos Roldán se le acercó con la oportunidad de usar sus acciones restantes en Castro Inversiones, ella no dudó. Había permanecido en las sombras el tiempo suficiente. La noche que firmó esos papeles en el garaje subterráneo, no solo se estaba preparando para una votación de la junta directiva. Estaba preparando el escenario para su regreso, no como la exesposa de Eduardo, no como la mujer despreciada, sino como la mujer que decidiría el futuro de la empresa. ¿Te gustaría que te cuente cómo Sofía planea su entrada triunfal, o prefieres que veamos cómo reaccionan Mónica y Eduardo? Dale a me gusta si te está gustando la historia y compártela para que más gente la conozca. El primer movimiento. En su mente ya podía ver el momento, la expresión confiada de Mónica resquebrajándose, la voz de Eduardo perdiendo su fuerza, la junta dirigiendo su atención hacia ella. Pero Sofía sabía que no debía apresurarse. La venganza, si iba a ser satisfactoria, tenía que hacerse con precisión. Y ella tenía la paciencia para ello. Así que esperó, planificó, observó. Y con cada día que pasaba, sentía que la marea cambiaba, que el equilibrio de poder se inclinaba de nuevo a sus manos. Lo que Eduardo y Mónica no sabían era que el primer movimiento ya se había hecho, y el siguiente lo cambiaría todo. Castro Inversiones era más que una corporación. Era una fortaleza de cristal y acero, de 25 pisos de altura, con vistas panorámicas de la ciudad. Los pisos superiores estaban reservados para ejecutivos, mientras que los niveles inferiores bullían de diseñadores, analistas y corredores. Fue aquí, en esta brillante torre, donde las fortunas se hacían y se destruían con el movimiento de un bolígrafo. Eduardo Castro gobernaba este imperio con la confianza de un hombre que creía ser intocable. Mónica, ahora oficialmente su prometida, se había deslizado perfectamente en el papel de futura señora Castro,
apareciendo en los almuerzos de la Junta y en las subastas benéficas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sabía cómo encantar a los inversores, pero su verdadera habilidad era interpretar el papel de la mayor defensora de Eduardo. Lo que ninguno de los dos esperaba era que Sofía volviera a entrar en este edificio. Su primera visita después del divorcio fue tranquila, casi demasiado tranquila. Llegó sin previo aviso, sus pasos deliberados, su expresión ilegible. Los empleados que una vez habían trabajado para ella se detenían a mitad de la frase al verla pasar, algunos evitando su mirada, otros ofreciendo pequeños asentimientos de respeto. Sofía lo notó todo: los sutiles cambios en la decoración, las nuevas caras en el departamento de finanzas, la forma en que el retrato de Mónica colgaba ahora en el ala de caridad donde una vez había estado el de Sofía. Le dolió, pero también la impulsó. No estaba allí para recordar, estaba allí para evaluar. Marcos le había aconsejado que tratara a Castro Inversiones como un tablero de ajedrez. Cada ejecutivo, cada proyecto, cada jefe de departamento era una pieza. Algunos eran leales a Eduardo, pero otros recordaban los días en que Sofía era la que se aseguraba de que sus bonificaciones se pagaran a tiempo y de que sus familias tuvieran seguro médico. Esas eran las piezas que movería primero. Esa tarde programó almuerzos privados con 2 altos ejecutivos que habían sido discretamente marginados desde la llegada de Mónica. Ambos hombres habían trabajado con Sofía durante más de una década, y a ambos se les habían negado ascensos que Eduardo había entregado a los amigos de Mónica. Durante el café, Sofía no habló de venganza, habló de estabilidad, crecimiento y de restaurar la integridad de la empresa. Para cuando llegó la cuenta, ya tenía su acuerdo silencioso. Mientras tanto, Mónica seguía felizmente ajena. Estaba demasiado ocupada seleccionando su vestido para la gala y organizando una sesión de fotos con una revista de estilo de vida. Creía que Sofía se había desvanecido en la irrelevancia, y Eduardo fomentaba esa creencia. Era exactamente lo que Sofía quería. 2 días antes de la gala, Marcos llamó. «He conseguido suficiente apoyo preliminar para la votación», dijo. «Pero tendrás que mostrar fuerza en público, no hostilidad. La gala será tu primer movimiento». Sofía estaba de pie en la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. «Ellos piensan que esta es su celebración. Yo me aseguraré de que sea su advertencia». La mañana del evento, entregó un paquete al salón de baile del hotel. Un cheque de donación a nombre de Castro Inversiones para una organización benéfica de viviendas para niños. No era inusual que la empresa hiciera tales donaciones, pero esta venía con una estipulación. Se presentaría esa noche, y Sofía Benavides sería la encargada de entregarlo. Para cuando Eduardo recibió los documentos, ya era demasiado tarde para cambiar el programa sin causar un escándalo. Mónica estaba furiosa, pero Eduardo lo desestimó. «Déjala que tenga su pequeño momento», dijo. «Nos hará parecer benévolos». Sofía sabía que no era así. Cuando subiera a ese escenario frente a inversores, miembros de la Junta y la prensa, no sería solo una sesión de fotos. Sería el primer movimiento de la partida que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Crees que Sofía conseguirá el apoyo que necesita en la gala? ¿O Eduardo y Mónica lograrán sabotearla? Únete a la conversación en los comentarios y suscríbete para ver el desenlace. Lato, la noche del destino. El salón de baile del hotel. El palacio brillaba bajo las arañas de cristal. El aire se llenaba con el murmullo de conversaciones costosas
y el tintineo de copas de champán. Las invitaciones con bordes dorados habían asegurado que la lista de invitados fuera una mezcla exclusiva de inversores, miembros de la Junta y representantes de los medios. Cada detalle, desde los arreglos florales hasta el cuarteto de cuerdas en vivo, tenía el toque personal de Mónica. Ella estaba cerca del escenario, radiante con un vestido dorado, saludando a los invitados con la sonrisa pulida de una mujer que creía que era dueña de la sala. Eduardo se movía entre la multitud a su lado, estrechando manos, aceptando cumplidos, irradiando el tipo de confianza que solo los multimillonarios parecían poseer. Sofía llegó sin fanfarria, sin flashes de cámaras, sin una entrada dramática. Solo la gracia tranquila de una mujer que sabía que no necesitaba un espectáculo para llamar la atención. Llevaba un vestido de noche azul marino, sencillo pero impecablemente adaptado, su cabello recogido para revelar unos pendientes de diamantes que Eduardo le había dado años atrás. El simbolismo era deliberado. Las cabezas comenzaron a girar. Las conversaciones se detuvieron. Los que la reconocieron intercambiaron rápidos susurros. La sonrisa de Mónica flaqueó por una fracción de segundo antes de volver a su calidez ensayada. «Sofía», dijo Mónica suavemente cuando sus ojos se encontraron. «¡Qué sorpresa!». Sofía devolvió la sonrisa con calidez cortés. «Fui invitada, y estoy aquí por una buena causa». Eduardo intervino, su voz baja pero aguda. «No causes un escándalo esta noche». Los ojos de ella se suavizaron, casi divertidos. «Ni se me ocurriría». Cuando el programa de la noche comenzó, el maestro de ceremonias anunció la presentación de una importante donación a la iniciativa de vivienda para niños. La donación de este año proviene de Castro Inversiones, dijo, y será presentada por una invitada muy especial, Sofía Benavides. La multitud murmuró, la sorpresa palpable. La expresión de Mónica se congeló, pero rápidamente se recompuso mientras Sofía caminaba hacia el escenario con tranquila confianza. El cheque era enorme, tanto en tamaño como en cantidad. Sofía aceptó el micrófono, su voz firme, resonando fácilmente por todo el salón. «Esta noche se trata de construir futuros», comenzó. «Se trata de crear estabilidad para aquellos que más la necesitan». Castro Inversiones se construyó sobre la creencia de que podemos dar forma no solo a los horizontes, sino a las vidas. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la sala. Me sentí orgullosa de ser parte de esa visión desde el principio, y sigo comprometida a asegurar que continúe, no solo en ganancias, sino en propósito. Hubo un sutil énfasis en la última palabra, suficiente para que más de un miembro de la Junta mirara a Eduardo. Sofía le entregó el cheque al representante de la caridad, sonriendo para las cámaras. El aplauso fue genuino, aunque teñido de curiosidad. Al bajar del escenario, pasó junto a Mónica, inclinándose lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «Esto es solo el principio». Los dedos de Mónica se apretaron alrededor de su copa de champán, y en ese momento se dio cuenta de que Sofía no estaba aquí para reclamar su lugar. Estaba aquí para tomar todo el juego. El resto de la gala se desarrolló como una obra de teatro perfectamente coreografiada, al menos para Sofía. Se movió por la multitud con una compostura sin esfuerzo, hablando brevemente con inversores clave, muchos de los cuales no la habían visto en años. No habló del pasado. En cambio, hizo preguntas reflexivas sobre sus proyectos actuales, alineándose sutilmente con sus intereses. Fue un recordatorio de lo aguda que siempre había sido,
y de lo diferente que era su enfoque del encanto ostentoso de Mónica. Al otro lado de la sala, Mónica seguía mirándola, la inquietud creciendo detrás de su sonrisa. Había pasado años posicionándose como la mano derecha de Eduardo, la mujer a la que todos debían dirigirse. Pero ahora, en solo una noche, Sofía había atraído la atención de la sala, sin levantar la voz ni levantar la mano. Eduardo, sintiendo el cambio en la atmósfera, apartó a Sofía cerca del borde del salón de baile. «¿Qué estás tratando de hacer aquí?», preguntó, su voz baja y tensa. Sofía se encontró con su mirada. «Apoyar una buena causa», respondió, su tono tranquilo, pero sus ojos tenían una frialdad que él no podía ignorar. «¿No es eso lo que Castro Inversiones representa?». «Este ya no es tu escenario», dijo Eduardo, su mandíbula tensándose. Sofía ladeó ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿por qué parezco ser la que están escuchando?». Antes de que él pudiera responder, Marcos Roldán apareció a su lado, sosteniendo una copa de champán. Su presencia era deliberada, una señal silenciosa para Eduardo de que Sofía no estaba operando sola. Marcos intercambió un saludo cortés con Eduardo. Luego se volvió hacia Sofía. «Los miembros de la junta con los que querías hablar están en el salón lateral». Sofía asintió y se excusó, dejando a Eduardo de pie bajo el suave resplandor de las arañas, la frustración parpadeando en sus ojos. En el salón, la atmósfera era más tranquila, más íntima. 5 miembros de la junta se sentaron alrededor de una mesa baja, con bebidas en la mano. Le dieron la bienvenida a Sofía con sonrisas corteses que se volvieron más cálidas cuando ella se unió a su conversación. No perdió el tiempo en pequeñas conversaciones. «Sé que todos ustedes han notado ciertos cambios en la dirección de la compañía», comenzó. «El enfoque ha cambiado. Los proyectos se están priorizando por apariencia en lugar de sostenibilidad. Y aunque eso puede traer aplausos a corto plazo, arriesga la estabilidad a largo plazo». Sus palabras tocaron la fibra sensible. Las cabezas asintieron sutilmente. «Creo que Castro Inversiones puede tener tanto ganancias como propósito», continuó, «pero eso requiere un liderazgo que entienda el equilibrio». No dijo el nombre de Eduardo. No tenía que hacerlo. Para cuando salió del salón, había conseguido el apoyo verbal de 3 miembros y el interés de los otros 2. Marcos la miró mientras regresaba al salón de baile y le dio un asentimiento apenas perceptible, confirmando que la noche había sido un éxito. Mónica, observando desde el otro lado de la sala, podía sentir el cambio en el aire, incluso si no entendía los detalles. Cuando la gala finalmente terminó, Sofía salió a la noche fresca, mientras el sonido de risas y el tintineo de copas se desvanecía detrás de ella. Las luces de la ciudad se extendían ante ella, y sintió que el peso del momento se instalaba en su lugar. El primer movimiento se había hecho a la vista de todos, y el siguiente obligaría a Eduardo y Mónica a un rincón del que no podrían escapar. ¿Te ha sorprendido el giro de los acontecimientos? ¿Crees que la jugada de Sofía fue magistral? Comparte este video y déjanos tu opinión. La batalla de las percepciones. La mañana después de la gala, Sofía se despertó con el sonido de su teléfono sonando sin cesar en la mesita de noche. Al principio, supuso que era Marcos con una actualización, pero cuando vio la cantidad de llamadas perdidas y mensajes de texto, su pecho se tensó. Los titulares inundaron su feed de noticias. La exesposa interrumpe la gala de Castro e instiga un drama en la junta. El discurso sorpresa de Sofía Benavides plantea preguntas sobre sus motivos. Las fotos eran peores. Tomas cuidadosamente seleccionadas
donde la expresión de Sofía se veía calculadora, combinadas con subtítulos que implicaban que se había presentado sin ser invitada y de forma disruptiva. La narrativa era clara. La estaban pintando como la exesposa amargada que intentaba volver a la relevancia a la fuerza. A Sofía se le revolvió el estómago. Esto era obra de Eduardo. Su equipo de relaciones públicas trabajaba rápido y sabían exactamente cómo retorcer una imagen. Las huellas dactilares de Mónica probablemente también estaban en ello, asegurándose de que la cobertura atacara la credibilidad de Sofía. Marcos llamó. «Están tratando de controlar la historia», dijo sin rodeos. «No es ilegal, pero es estratégico. Si la Junta cree que estás creando inestabilidad, podría debilitar nuestra posición antes de la votación». «Debería haber esperado esto», murmuró Sofía, mirando por la ventana al cielo gris de la mañana. A Eduardo no le gusta que lo desafíen. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con un correo electrónico de la organización benéfica que había ayudado la noche anterior. El director se disculpó por la confusión en torno a su presentación, explicando que Castro Inversiones había aclarado el plan original del evento. El mensaje subliminal era obvio. Se estaban distanciando de ella para evitar fricciones con Eduardo. Dolió más de lo que esperaba. Al mediodía, el nombre de Sofía era tendencia en las redes sociales, con comentarios que iban de la simpatía a lo mordaz. Los amigos que se habían mantenido callados durante su divorcio ahora evitaban sus mensajes por completo. Esa tarde, Marcos se reunió con ella en su apartamento, su expresión sombría. «No solo están atacando tu imagen, han presentado una solicitud de auditoría interna, alegando que tu presencia en la gala violó la cláusula de no competencia de tu acuerdo de divorcio». Sofía parpadeó. Esa cláusula no se aplica a eventos benéficos. La boca de Marcos se tensó. «Están apostando a que gastarás energía defendiéndote en lugar de prepararte para la votación». Fue una jugada astuta, y por primera vez en años, Sofía sintió el peso familiar de la duda presionando contra su pecho. Había sido tan cuidadosa, tan deliberada, y sin embargo, Eduardo y Mónica habían logrado ponerla a la defensiva de la noche a la mañana. Pasó la noche caminando por su sala de estar, repitiendo cada momento de la gala en su cabeza. ¿Había sido demasiado audaz? ¿Demasiado obvia? La idea de que tal vez había calculado mal la carcomía. A medianoche, estaba sentada en la oscuridad con una copa de vino, las luces de la ciudad proyectando largas sombras por toda la habitación. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, y por primera vez desde que esto comenzó, Sofía se preguntó si había subestimado lo lejos que Eduardo y Mónica estaban dispuestos a llegar para mantenerla fuera. El sueño no llegó. Cuando finalmente lo hizo, fue superficial y lleno de ruido. El clic de las cámaras, susurros, un salón de baile frío con demasiados ojos. Por la mañana, Sofía se sentía más vieja de lo que se había sentido en años. Hizo café y se paró en la ventana, viendo a los autobuses exhalar vapor en la calle. Por un momento, deseó poder ser invisible de nuevo, como lo había sido en el pequeño apartamento justo después del divorcio. Tranquila, sin nada especial. Invisible. Sonó su teléfono. Era Elena Cruz. «Deberías venir», dijo Elena. «Hay movimiento». Sofía llegó a la oficina de Elena con una bufanda bien atada al cuello, como una armadura. Elena cerró la puerta y deslizó un documento sobre el escritorio. Mónica presentó una queja formal ante el Comité de Cumplimiento al amanecer. Alega que intentaste influir en la Junta con un acto de caridad organizado sin la debida aprobación.
Sofía mantuvo su cara quieta. La donación fue rutinaria. El equipo del programa lo aprobó. Cierto, dijo Elena, pero lo están enmarcando como un uso indebido de la marca para influir en los votos. Es endeble, pero les da una excusa para arrastrarte a una revisión. Sofía se sentó, sintiendo el cansancio hundirse en sus huesos. Quieren que me presente a la defensiva. Quieren que parezca un problema. La mirada de Elena se suavizó. No eres un problema. Eres un recuerdo. Y el recuerdo asusta a las personas que quieren reescribir el pasado. Las palabras cayeron como una mano sobre su hombro. Sofía asintió una vez. ¿Qué hay de las irregularidades en el extranjero? Estoy lista, dijo Elena. Pero si lo hacemos ahora, Eduardo lo llamará represalia. Necesitamos algo más limpio. De vuelta en su apartamento, Sofía encontró un pequeño sobre deslizado por debajo de su puerta. Dentro había una nota escrita a mano. Tienes más amigos de los que crees. Revisa el final de Logística Horizonte. Sin firma, sin dirección de remitente. Sofía frunció el ceño. Logística Horizonte era un socio menor en un proyecto de Castro. Abrió su portátil, sacó archivos antiguos y rastreó 2 pagos que se dividieron en 3 empresas fantasmas antes de aterrizar en una cuenta boutique vinculada a una agencia de redes sociales, la agencia de Mónica. Su corazón no se aceleró. Se calmó. Este era un terreno familiar. Números, patrones, intención. Guardó todo y le envió el archivo a Elena con una línea corta. Confirma y marca la hora. En silencio. El resto del día la agobió. Los periodistas llamaron. Viejos conocidos le enviaron mensajes de texto para ver cómo estaba con mensajes que sonaban a líneas de phishing. A última hora de la tarde, salió a caminar para despejar la cabeza. En la esquina del mercado, se encontró con la señora Álvarez, la viuda de su edificio, que mantenía plantas de tomate y latas de pintura astilladas. «Mi hija», dijo la señora Álvarez, palmeando la mano de Sofía. «La gente habla mucho cuando tiene miedo. Te conozco. Tú no empujas. Tú te mantienes firme. Eso es más fuerte». Sofía sintió que algo se relajaba. «Gracias». Cuando regresó a su casa, Marcos la estaba esperando en su puerta, la corbata suelta, los ojos tensos. Se movieron más rápido de lo que pensaba. ¿Qué tan malo es? Los abogados de Eduardo han solicitado una orden judicial temporal para suspender tus derechos de voto hasta que se resuelvan las preguntas. Están tratando de congelarte antes de que la Junta se reúna. Sofía exhaló. Quieren que me marginen y me avergüencen. Quieren que te vayas, dijo Marcos. Pero escucha, este juez es justo. Tenemos base. La revisión de Elena ayudará. Pero necesitamos algo que muestre intención, no solo negligencia. Sofía abrió su portátil y le mostró la pantalla. Logística Horizonte. Sigue el rastro hasta la agencia de redes sociales. Luego a la cuenta boutique. Golpeó el ratón. Aterriza donde está Mónica. La cara de Marcos cambió. Si esto se mantiene, no es solo influencia, es riesgo de liderazgo. Y el riesgo de liderazgo, dijo Sofía, es el lenguaje de una junta. Él asintió. Presentaré un aviso de oposición esta noche. La audiencia está programada para las 8 a.m. de mañana. El apartamento se quedó en silencio. Afuera, las sirenas se desvanecieron. Dentro, 2 tazas de café se enfriaban en la encimera. Sofía se sentó a la mesa y cruzó las manos. Sintió el miedo. Lo dejó estar allí. Luego lo puso a trabajar. No los combatiré con ira, dijo. Los combatiré con la verdad.
Marcos se levantó. Intenta dormir. Te enviaré un mensaje al amanecer. Se fue. La cerradura hizo clic. Sofía volvió a mirar el sobre. La escritura pulcra. Las letras inestables. Más amigos de los que crees. Cerró los ojos. Y por primera vez en todo el día, un recuerdo surgió. Las primeras mañanas cuando ella y Eduardo compartían un escritorio barato y creían en algo simple. Construir bien, hacer lo correcto. Ella había mantenido su mitad de esa promesa. Llamaron a la puerta. No era Marcos, no era un vecino. 3 golpes firmes, oficiales y secos. Sofía abrió y vio a un joven empleado sosteniendo un sobre marrón. ¿Será Virita Benavides?, preguntó. Sí, se lo entregó. Aviso de audiencia de emergencia. 8 a.m. Jueza Patel. Sofía le dio las gracias, cerró la puerta y aplanó el sobre la mesa. Suavizó el papel con ambas manos, firme y lentamente. Mañana se decidiría si entraría en esa sala de juntas con vos o si los vería cerrar las puertas sin ella. ¿Crees que Sofía tiene suficientes pruebas para ganar la audiencia? Comparte tus predicciones en los comentarios. El combate en la sala de justicia. El juzgado era un edificio cuadrado y alto sin glamour, sin arañas de cristal, solo piedra fría, luces fluorescentes y un débil olor a papel y tinta. Sofía llegó temprano, vistiendo un traje gris carbón y llevando solo una delgada carpeta. Marcos ya estaba allí, paseando por el pasillo fuera de la sala de la jueza Patel. Elena lo confirmó todo, dijo en voz baja. El rastro de Logística Horizonte es sólido. Los fondos se movieron a través de la agencia de Mónica de una manera que viola la gobernanza corporativa. No es solo negligencia, es deliberado. La expresión de Sofía no cambió. ¿Será suficiente para detener la orden judicial? Más que suficiente, dijo Marcos. Si la jueza ve esto, no solo desestimará su moción. Podría ordenar una investigación sobre el liderazgo de Eduardo. La audiencia comenzó puntualmente a las 8. Eduardo se sentó al otro lado del pasillo con su equipo legal, perfectamente arreglado con un traje azul marino. Mónica estaba a su lado, vestida de gris apagado como para proyectar seriedad. No miró a Sofía, pero Sofía podía sentir la tensión que irradiaba de ella. La jueza Patel no perdió el tiempo. Estamos aquí con respecto a la solicitud de Castro Inversiones de una orden judicial temporal contra los derechos de voto de la señorita Benavides. Abogado, proceda. El abogado de Eduardo se lanzó a un argumento bien ensayado sobre la protección de la estabilidad de la empresa y la evitación de conflictos de intereses. Pintó a Sofía como una fuerza disruptiva, enmarcando el incidente de la gala como un movimiento calculado para influir en la junta. Marcos se levantó lentamente. Señora jueza, la parte demandante afirma que mi cliente representa un riesgo para la estabilidad de la empresa. Lo que no han revelado es que el actual liderazgo de la compañía ha estado participando en transacciones que no solo carecen de transparencia, sino que benefician directamente a una socia personal. Abrió la carpeta y entregó un conjunto de documentos al secretario. Hemos rastreado los pagos de Castro Inversiones a través de Logística Horizonte a una cuenta no listada vinculada a la firma de marketing de la señora Mónica Soler. Estos fondos fueron reasignados de un presupuesto de desarrollo de viviendas sin la debida aprobación de la Junta. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Mónica se puso rígida. Eduardo se movió en su asiento, su mandíbula tensándose. La jueza Patel hojeó los papeles, su expresión ilegible. Señorita Soler, ¿tiene alguna conexión profesional o financiera con esta cuenta? Mónica dudó.
Yo dirijo la firma, sí, pero... Será suficiente, dijo la jueza. Su tono cortante. El abogado de Eduardo trató de redirigir el enfoque, pero la jueza levantó una mano. El tribunal no puede, en buena conciencia, restringir los derechos de la señorita Benavides bajo estas circunstancias. La moción de orden judicial es denegada. Además, estoy ordenando una revisión preliminar de las transacciones presentadas aquí. Sofía no sonrió. No se regodeó. Simplemente asintió como si reconociera que una pieza de un plan mucho más grande estaba encajando. Cuando la audiencia terminó, Eduardo la alcanzó en el pasillo. «Estás jugando sucio», dijo, con la voz baja. Sofía se encontró con su mirada. «No, Eduardo, estoy jugando limpio. Simplemente olvidaste cómo se veía eso». Ella se alejó, dejándolo de pie en el pasillo estéril, el eco de sus tacones marcando el silencio. Y por primera vez, Eduardo se dio cuenta de que esto no era una escaramuza. Esta era una guerra que realmente podría perder. Fuera del juzgado, las cámaras esperaban una declaración. Sofía no dio ninguna. Pasó de largo los micrófonos y bajó los escalones con Marcos a su lado, el aire fresco de la mañana despejando los últimos rastros de miedo de su pecho. En el coche, Marcos exhaló. «Hemos ganado tiempo. Ahora lo convertimos en posición». «¿Elena comenzará la revisión?», preguntó Sofía. «Ya lo ha hecho», dijo, levantando su teléfono. «Y hay más. Un auditor interno acaba de contactar con un abogado dispuesto a cooperar bajo la protección de un denunciante. Su nombre es Daniel Cho». Sofía asintió. «Llévalo a Elena. Que sea discreto». Condujeron a una pequeña sala de conferencias que Marcos usaba para reuniones delicadas. Sin ventanas, sin recepcionista, nada que pudiera ser escuchado. Elena llegó con una carpeta lo suficientemente gruesa como para ser importante. La puso sobre la mesa y habló sin preámbulos. «El rastro de Logística Horizonte demuestra una violación de la gobernanza», dijo Elena. «Pero los archivos de Daniel sugieren algo más grande. Irregularidades en el tiempo de 2 anuncios, la guía de ganancias del último trimestre y la inauguración de la Torre del Puerto». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Maquillaje de escaparate?». «Peor», dijo Elena. «Una anticipación de preventas y un acuerdo paralelo que promete bonificaciones de marketing si ciertos influencers publicaban contenido dirigido. Los fondos se canalizaron a través de la firma de Mónica. Eso mejoró la imagen antes de la gala». Marcos pasó una página, leyendo rápido. «Si la revisión confirma esto, socava la confianza de los inversores. La Junta no puede ignorarlo». «Lo intentarán», respondió Elena, «a menos que les des un aterrizaje más seguro que Eduardo». Sofía miró sus manos, recordando esos primeros meses encima de la imprenta. El escritorio barato, el termo de café compartido, las reglas que juraron que mantendrían. Construir bien, hacer lo correcto. Ella había mantenido su mitad de esa promesa. Levantó los ojos. «Les daré un aterrizaje». De su bolso sacó un sobre plano y desgastado, de papel color canela, con una firma en tinta azul que se desvanecía en los bordes. «Esto ha estado en mi caja fuerte durante 12 años», dijo. «Resolución de los fundadores, ejecutada cuando aceptamos nuestro primer cheque institucional. Eduardo insistió en el control. Yo insistí en una salvaguarda». Marcos escaneó. Luego se detuvo. «Una cláusula de continuidad de liderazgo, que se activa por una revisión formal por conflicto de intereses».
Leyó de nuevo, más despacio. Tras la activación, cualquiera de los fundadores puede nominar a un presidente interino, sujeto a una mayoría simple, en una reunión especial. Las cejas de Elena se levantaron. Puedes forzar una votación para el presidente. Puedo nominar una opción estabilizadora, dijo Sofía. Alguien en quien la Junta confíe más que en Eduardo y mucho más que en Mónica. ¿Quién?, preguntó Marcos. La respuesta de Sofía estaba lista. Agnes Whitmore. Elena se reclinó, impresionada. Agnes era la miembro de la Junta de mayor edad, una inversora de la primera ronda, con reputación de ser justa y una larga memoria de quién había mantenido las promesas cuando la empresa era pequeña. También le disgustaba el espectáculo. Agnes aceptará si protege a la empresa, dijo Sofía, y lo hará. El plan se desarrolló rápidamente. Marcos redactó el aviso para una reunión especial. Elena puso en cola la documentación en el portal seguro de la Junta, con fecha y hora, y sin errores. Sofía escribió una carta corta, tranquila, respetuosa, centrada en la administración, no en la venganza. Sin acusaciones, solo la cláusula, la nominación, el camino a seguir. A última hora de la tarde, el primer temblor llegó a Eduardo. Llamó. Sofía dejó que fuera al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Podemos resolver esto en privado. Ella puso el teléfono boca abajo y firmó el aviso. A las 6, se reunió con Agnes en un salón de té tranquilo en la calle Birch, lejos de los lugares que terminan etiquetados en las redes sociales. Agnes llegó con un bastón y ojos claros. No seré utilizada para el teatro, dijo Agnes sin saludar. No lo será, respondió Sofía. Será utilizada para la estabilidad. Hablaron durante 20 minutos. Sofía esbozó la cláusula, el fallo del tribunal, la revisión. No adornó nada. Agnes escuchó, luego asintió una vez. Si la empresa está bajo una nube, necesita sombra, no un rayo. Permitiré que se use mi nombre. Sofía se puso de pie, la gratitud cálida y simple. Gracias. De vuelta en el coche, el teléfono de Marcos se iluminó. El portal de la Junta muestra que tu aviso ha sido entregado, dijo. Reunión fijada para dentro de 48 horas. Eduardo está furioso. Las relaciones públicas de Mónica están dando vueltas, pero el mercado ya está susurrando. Sofía observó cómo la ciudad pasaba. Paradas de autobús, colas en la tienda de comestibles, ventanas iluminadas con pequeñas vidas que no tenían nada que ver con imperios. Se sintió firme, como una piedra colocada correctamente en el río. Cuando llegaron a su edificio, salió a la noche fresca y revisó sus mensajes. Un nuevo mensaje de texto. Un número desconocido. Más amigos de los que crees. Revisa los cambios de orden de la torre del puerto. Ático Dulce 2. Acabados personales. No se facturaron al personal. Sin firma. Se lo reenvió a Elena. Colgó su abrigo. Hirvió agua y se paró en la encimera mientras el vapor subía de la tetera. El apartamento estaba tranquilo de nuevo, pero no pesado. Un silencio diferente. El tipo que llega justo antes de que se abra una puerta. Se sirvió té, respiró hondo y miró la carta que había enviado, la cláusula que había guardado, la línea que había trazado. En 48 horas, la Junta se sentaría. La cláusula se mantendría. Y Sofía Benavides entraría con una sola nominación que podría quitarle el poder a Eduardo en una sola votación. ¿Quién crees que está enviando los mensajes a Sofía? ¿Será alguien del pasado o un nuevo aliado? Déjame tus teorías en los comentarios. La preparación final. 48
pueden sentirse como toda una vida o un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de cómo las uses. Sofía usó cada minuto con precisión. La mañana después de entregar el aviso, se reunió con un estilista recomendado por Elena. La mujer era eficiente, discreta, y entendió al instante lo que Sofía necesitaba. No glamour, le dijo Sofía. Autoridad, respeto, fuerza. Al mediodía, su guardarropa había cambiado de tonos suaves y cortes discretos a líneas a medida y colores más profundos. El gris carbón, el azul marino y el verde bosque reemplazaron al beige y al crema. Un blazer estructurado reemplazó los cardigans que había usado en días más tranquilos. «Quieres que te recuerden no como la esposa de Eduardo», dijo la estilista, ajustando una solapa, sino como Sofía Benavides, cofundadora. Lo siguiente fueron los medios. Marcos había sido cauteloso, aconsejándole que se mantuviera callada, pero Sofía sabía que el silencio a veces podía confundirse con debilidad. Organizó una entrevista, no con un medio ostentoso, sino con una respetada revista financiera, cuyos lectores incluían a muchos inversores de Castro. El artículo se centró en la gobernanza corporativa, la responsabilidad del liderazgo y la importancia de proteger el valor para los accionistas. Nunca mencionó a Eduardo o Mónica por su nombre. El resultado fue sutil, pero poderoso. La redefinió como una gestora del futuro de la empresa, en lugar de una disruptora de su presente. Mientras tanto, Elena y Daniel Cho trabajaron en los cambios de orden de la torre del puerto. Los hallazgos fueron peores de lo esperado. Acabados personalizados para una unidad de ático, facturados a través de fondos del proyecto, sin ningún pago personal registrado. La unidad en cuestión, reservada para fines promocionales especiales, y actualmente a nombre de Mónica Soler. ¿Lo usamos antes o después de la votación?, preguntó Marcos. Después, dijo Sofía sin dudar. Ganamos la presidencia primero, luego la revisión hará el resto. La noche antes de la reunión, Sofía se sentó en su escritorio, revisando sus notas. No necesitaba persuadir a todo el mundo, solo lo suficiente para conseguir una mayoría simple. Su enfoque sería tranquilo, fáctico y con visión de futuro. La historia personal se mantendría enterrada. Pensó en las manos de su padre, manchadas de aceite del garaje, y en su madre, contando monedas en la mesa de la cocina. Le habían enseñado que la dignidad no es ruidosa, estaba en presentarse, en hacer el trabajo, en mantener la palabra incluso cuando nadie está mirando. Mañana se presentaría. La mañana de la votación, la sala de juntas de Castro ya estaba zumbando cuando Sofía llegó. Entró con un vestido azul marino bajo un blazer ajustado, su cabello recogido en un moño bajo, un solo broche de plata en su solapa. Las conversaciones se detuvieron por un segundo antes de reanudarse. Eduardo estaba en el extremo de la mesa, Mónica a su lado con un traje blanco impecable. Los ojos de Mónica se deslizaron por la apariencia de Sofía, y por primera vez no hubo una mueca, solo cálculo. Marcos se deslizó en el asiento junto a Sofía, su maletín haciendo clic al cerrarse. «Todo está en marcha», murmuró. Sofía puso sus notas sobre la mesa, su mirada firme. «Bien, empecemos». Y cuando se abrió la reunión, el aire en la sala cambió en silencio, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que todos supieran que el equilibrio de poder ya no era el mismo. ¿Quién crees que ganará la votación? ¿La preparación de Sofía será suficiente? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La conclusión del juego. 2 días después de la votación, Castro Inversiones
celebró su informe de resultados trimestrales, un evento de alto perfil transmitido en vivo a los inversores y cubierto por la prensa financiera. Por primera vez en años, Sofía entró en la conferencia de prensa no como una invitada, no como una accionista en la última fila, sino como una voz que la Junta había elegido escuchar. Agnes Whitmore presidió la reunión con su habitual compostura firme, pero Sofía podía sentir la tensión zumbando bajo la superficie pulida. Eduardo se sentó a 2 asientos de Agnes, aún como CEO, pero visiblemente disminuido. Mónica, como siempre, estaba a su lado, hojeando su tableta y evitando la mirada de Sofía. La presentación financiera comenzó sin problemas. Gráficos, resúmenes de ganancias, pronósticos de mercado. Pero cuando se abrió el turno de preguntas, Sofía se puso de pie. «Señora Presidenta», dijo, su voz resonando en la sala enmudecida. «Antes de pasar a las declaraciones con visión de futuro, creo que es en interés de la compañía abordar ciertos asuntos que han salido a la luz recientemente». Agnes asintió ligeramente. «Tiene la palabra». Sofía se volvió hacia la pantalla de proyección. Marcos, sentado cerca del operador técnico, hizo una señal para la primera diapositiva. Apareció un gráfico limpio y simple que mostraba el rastro de pago de Logística Horizonte, las líneas trazadas desde el presupuesto de desarrollo de Castro hasta Logística. Luego, a través de una serie de empresas fantasma, y finalmente a una cuenta boutique vinculada a la firma de marketing de Mónica Soler. «Esta transacción», dijo Sofía con calma, «ocurrió sin la aprobación documentada de la Junta. Representa una desviación de fondos del presupuesto de vivienda del proyecto de la Torre del Puerto». La siguiente diapositiva apareció, una foto del interior del ático de la Torre del Puerto, opulento y personalizado, seguida de las órdenes de cambio que mostraban acabados promocionales especiales. «La suite PH2», continuó Sofía, «fue oficialmente designada para fines promocionales. Sin embargo, no se lanzó ninguna campaña de marketing que presentara la unidad. Los acabados no se facturaron a una cuenta personal. La unidad está actualmente reservada a nombre de Mónica Soler». Un bajo murmullo se movió por la sala. La cara de Mónica se sonrojó, pero forzó su barbilla a levantarse más. Eduardo se inclinó hacia su micrófono. «Esto es una tergiversación flagrante». La mirada de Sofía lo cortó. «La documentación está disponible para su revisión en el portal seguro de la Junta, con fecha y hora, firmada y verificada por nuestro propio departamento legal». Agnes levantó una mano para calmar el ruido. «Estas son acusaciones graves. La Junta las tratará en consecuencia». Pero Sofía no había terminado. Hizo clic en la última diapositiva, una simple captura de pantalla de una cadena de mensajes entre la agencia de Mónica y la división de marketing de Castro, discutiendo las bonificaciones de influencers previas al lanzamiento, vinculadas directamente a las cifras de ventas infladas del último trimestre. «La integridad de esta empresa», dijo Sofía, su voz firme, «depende de la responsabilidad. Los accionistas merecen transparencia. Los empleados merecen un liderazgo que sirva a sus intereses, no a lujos personales». Cuando se sentó, la sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los periodistas tecleando furiosamente. Agnes se aclaró la garganta. «Esta reunión se suspenderá para una sesión cerrada de la Junta, solo para miembros». Mientras salían, Mónica rozó a Sofía, su susurro lo suficientemente agudo como para cortar. «¿Crees que has ganado?» Sofía no la miró. «Esto no es ganar, Mónica.
Esto es decir la verdad. Y en ese momento, los ojos de Mónica mostraron algo que Sofía nunca había visto antes. Miedo real. La sesión cerrada se convocó en la sala de juntas más pequeña, una sala destinada a discusiones confidenciales, lejos de las cámaras y la prensa. Cortinas pesadas apagaban la luz del día, y el bajo zumbido del aire acondicionado era el único sonido, mientras todos tomaban sus asientos. Agnes colocó sus manos sobre la mesa. Abordaremos las acusaciones de inmediato. El departamento legal ha verificado los documentos que presentó la señora Elítea Benavides. Ahora abro el turno de palabra para la discusión. El primero en hablar fue el director Lang, un inversor veterano con reputación de honestidad brutal. Apoyé a esta empresa porque creía en su visión a largo plazo. Si estos hallazgos son precisos, muestran una falta de ética de liderazgo. Eso es inaceptable. Varias cabezas asintieron. Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz controlada pero tensa. He llevado a esta empresa a un crecimiento récord. Estamos en medio de la expansión. Este no es el momento para... Este es exactamente el momento, interrumpió Agnes, cuando la integridad del liderazgo es cuestionada. La vacilación solo profundiza el daño. Mónica se movió en su silla, cruzando las piernas. Estas acusaciones están siendo utilizadas como arma por razones personales. Señorita Soler, interrumpió el director Hale. La documentación vincula a su firma directamente con fondos malversados. Eso no es un problema personal, es un problema fiduciario. Las palabras cayeron como un golpe de martillo. La compostura de Mónica se rompió, su voz se elevó. Eduardo aprobó todo. Si hay culpa. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. La sala se quedó en silencio. Agnes se volvió hacia el abogado sentado cerca de la pared. Por favor, anote esa declaración para el registro. A partir de ahí, la marea cambió rápidamente. Uno por uno, los miembros de la Junta expresaron su preocupación por la confianza de los inversores, la percepción pública y el riesgo de escrutinio regulatorio. Las refutaciones de Eduardo se hicieron más cortas, sus argumentos más débiles. Mónica no dijo nada más. Finalmente, Agnes habló. Dadas las circunstancias, propongo una revisión de liderazgo inmediata. Hasta su conclusión, Eduardo Castro se retirará de las operaciones diarias. Se nombrará un CEO interino para garantizar la estabilidad. La votación fue convocada. Las manos se levantaron. 9 a favor, 3 en contra. Eduardo se recostó. El color se drenó de su rostro. Los ojos de Mónica se movieron entre él y Sofía, como si buscara alguna tabla de salvación que no estaba allí. Cuando la reunión se levantó, Sofía recogió su carpeta sin prisa. No sonrió, no se regodeó. Pero al entrar en el pasillo, captó el asentimiento de Marcos, un reconocimiento silencioso de que el plan había aterrizado exactamente como se pretendía. Fuera del edificio, los periodistas se agolparon, hambrientos de noticias. Agnes dio una breve declaración, confirmando el cambio de liderazgo y prometiendo una cooperación total con la revisión. Sofía no dijo nada, deslizándose en un coche que la esperaba. Mientras la ciudad pasaba por la ventana, pensó en los años que había permanecido en silencio, las batallas que había dejado pasar en nombre de la paz. Ese capítulo había terminado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del mismo número desconocido de antes. Revisa los titulares de mañana. Te gustarán. Sofía miró el horizonte. El peso en su pecho fue reemplazado por algo más ligero, más firme. La guerra no había terminado,
pero el equilibrio había cambiado para siempre. Y por primera vez, Eduardo y Mónica ya no eran quienes decidían lo que venía después. La primera fase del plan de Sofía ha sido un éxito. ¿Qué crees que pasará con Eduardo y Mónica ahora? Comenta abajo y comparte este video para que todos puedan seguir esta emocionante historia. El nuevo amanecer. El CEO de Castro se retira en medio de una investigación por malversación de fondos. Vínculos de marketing con un ático de lujo plantean cuestiones éticas. Sofía los leyó mientras tomaba un café. El vapor se rizaba entre sus dedos. No había hablado con la prensa, pero los hechos estaban haciendo el trabajo por ella. La cara de Mónica estaba en cada pantalla. Fotos de la gala, clips de entrevistas pasadas, ahora superpuestos con palabras como conflicto de intereses y gastos cuestionables. La imagen de Eduardo era diferente, seria, de labios apretados, un hombre de repente consciente de que el imperio que había construido podría deslizarse en silencio sin siquiera la cortesía de una pelea que pudiera ganar. Agnes llamó a media mañana. El CEO interino será Daniel Cho. La Junta confía en él. Y francamente, te debe su trabajo. No hice esto por un favor, respondió Sofía. Lo sé, por eso funcionó, dijo Agnes. Te alegrará saber que la revisión será pública. Va a limpiar más que tu nombre. Va a recordarle a la gente de quién fue la visión que construyó este lugar. Por la tarde, Elena le había enviado un borrador de declaración para que Sofía lo aprobara. Era simple, directo y centrado en el futuro de la compañía. Sin golpes personales, sin amargura persistente. Solo un llamado a la integridad y la estabilidad. Sofía lo firmó sin cambios. Esa noche, regresó al hotel El Palacio, esta vez no para una gala, sino para una pequeña cena con los aliados que la habían apoyado en la lucha de la Junta. El restaurante era tranquilo, iluminado por lámparas de color ámbar cálido. Marcos estaba allí, Elena, e incluso Agnes, su bastón descansando contra la pata de la mesa. Por los principios, brindó Marcos. Por la persistencia, añadió Elena. Sofía levantó su copa. Por construir algo que valga la pena mantener. Después de la cena, se detuvo fuera del hotel. Los mismos escalones de mármol donde Mónica le había dicho una vez: «No puedes detenernos». La lluvia había cesado, pero el pavimento aún brillaba bajo las luces de la calle. Recordó vívidamente ese momento. La sonrisa tranquila que había lucido, la certeza en los ojos de Mónica. Ahora la certeza era suya. Un sedán negro se detuvo en la acera. Dentro, vio a Eduardo en el asiento trasero. La ventana se bajó a la mitad. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó. «Esto no es diversión, Eduardo», dijo ella. «Es alivio». Su mandíbula se movió como si quisiera discutir, pero no salieron palabras. La ventana se subió, y el sedán se alejó. Sofía se volvió hacia la calle, su reflejo atrapado en las puertas de cristal. No se parecía a la mujer de los primeros años, cansada por las noches largas y los compromisos. No se parecía a la mujer del divorcio, herida e insegura. Se parecía a alguien que había elegido su propio terreno y había ganado en él. Y por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrarles nada. Las semanas que siguieron se sintieron diferentes, más tranquilas, pero no vacías. Los días de Sofía estaban llenos de reuniones con propósito, no de batallas. Comenzó a trabajar con Daniel Cho y Agnes en una nueva iniciativa. Un programa de transparencia que abriría las finanzas de Castro Inversiones a los accionistas de una manera que pocas corporaciones se atrevían a intentar.
La prensa, una vez escéptica, ahora la pintaba como una reformadora, alguien que había regresado no por venganza, sino por la restauración. Incluso los medios que habían publicado la versión de Eduardo después de la gala estaban publicando editoriales sobre su liderazgo mesurado y de principios. Una mañana visitó la torre del puerto, la suite del ático, la suite PH2. Ahora estaba vacía, los acabados personalizados brillando bajo la luz suave. Ya no pertenecía a Mónica, y nunca lo haría de nuevo. Sofía se paró en la sala principal, mirando el puerto, y no sintió ninguna satisfacción al quitárselo. La verdadera victoria fue saber que pronto se convertiría en un espacio comunitario para los residentes, una decisión que Daniel había apoyado sin dudar. Fuera del edificio, algunos trabajadores de la construcción la reconocieron. Uno se acercó, limpiándose las manos en su chaleco. «Señora, solo quería decir, muchos de nosotros escuchamos lo que hizo. No mucha gente se levanta cuando les cuesta algo». Sofía sonrió. «Solo te cuesta si te pierdes a ti mismo. Decidí hace mucho tiempo que no iba a hacer eso». Por las tardes, regresaba a su apartamento, un espacio que se sentía menos como un refugio y más como un puesto de mando. La misma tranquilidad que una vez había sido pesada, ahora se sentía ganada. Empezó a escribir de nuevo, notas, reflexiones, incluso el inicio de unas memorias sobre construir y proteger algo que valiera la pena mantener. Un viernes por la tarde, recibió un sobre por correo. Sin dirección de remitente, solo su nombre con esa misma escritura firme que había visto 2 veces antes. Dentro había una sola frase: «Te subestimaron porque los dejaste». Lo puso en su escritorio y lo dejó allí. Un recordatorio no de amargura, sino de la verdad. El poder no siempre está en lo que tomas, está en lo que eliges mantener. Al final del trimestre, Castro Inversiones había recuperado la confianza de los inversores. Eduardo había dimitido por completo del cargo de CEO, citando razones personales. Mónica había desaparecido del circuito de prensa. Las acciones de la compañía estaban estables, los proyectos en marcha y la cultura, lentamente, estaba volviendo a los valores que Sofía había construido una vez en ella. El último día del trimestre, se paró en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad mientras el sol se ponía. Las calles de abajo bullían con vidas ordinarias, niños con mochilas, parejas tomadas de la mano, un hombre llevando la compra en un brazo y un ramo de flores en el otro. Por esto había luchado. No por títulos, no por titulares, sino por dejar algo mejor de lo que lo había encontrado. Tomó una respiración lenta, dejando que el aire llenara su pecho. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron la hora. Y con eso, Sofía Benavides cerró el capítulo, no con el triunfo sobre otra persona, sino con la victoria tranquila de haber mantenido su propio nombre sin mancha. La primavera llegó temprano ese año. La ciudad se despojó de su abrigo de invierno. Los árboles se cubrieron de un verde pálido. Las mesas de los cafés volvieron a las aceras. Sofía caminó por todo ello con un paso más ligero, como si la larga y fría estación que había envuelto su vida finalmente se hubiera roto. Habían pasado 3 meses desde el cambio de liderazgo en Castro Inversiones. Daniel Cho había demostrado ser la mano firme que ella sabía que podía ser, guiando a la compañía a través de la investigación e implementando el programa de transparencia que habían discutido. Los inversores respondieron positivamente, los empleados aún más.
El nombre de Eduardo todavía aparecía ocasionalmente en la prensa de negocios, generalmente en relación con el liderazgo pasado o como ex-CEO. El de Mónica, sin embargo, casi había desaparecido. El ático que una vez simbolizó su lugar en el mundo de Eduardo, ahora simbolizaba lo contrario. Un recordatorio de que los atajos y los proyectos de vanidad siempre dejan una marca. Sofía no perdió energía siguiendo su caída. Había aprendido que el verdadero cierre no es ver a otra persona caer, es saber que puedes seguir adelante sin ellos en tu sombra. Sus propios días estaban llenos, pero no frenéticos. Pasaba parte de su tiempo consultando con compañías más pequeñas, impulsadas por valores, a menudo aquellas dirigidas por mujeres que luchaban por un espacio en las salas de juntas que se parecían mucho a las de Castro. Dio algunas conferencias, no como una superviviente de un escándalo, sino como una constructora, una estratega, una líder que había sido subestimada y había durado más que la subestimación. Una tarde, fue invitada a una escuela de negocios para hablar con los estudiantes que se graduaban. De pie en el podio, miró las filas de ojos brillantes, cuadernos abiertos, bolígrafos listos. No habló de las columnas de chismes o del drama del juzgado. Habló del trabajo silencioso, las noches tardías encima de la imprenta, las promesas cumplidas cuando nadie estaba mirando, la lenta disciplina de construir algo real. Cuando la conferencia terminó, una joven se le acercó. «Serate Benavides, ¿cómo sabe cuándo vale la pena luchar por algo?» Sofía pensó por un momento. Cuando puedes imaginarte a ti misma al otro lado de la pelea, aún siendo capaz de mirarte a los ojos. Caminando de regreso a su coche ese día, se dio cuenta de que acababa de describir su propio viaje sin querer. Más tarde esa semana, visitó las tumbas de sus padres, llevando flores frescas. Se sentó en el banco de piedra fría entre ellos, contándoles en voz baja sobre la compañía, los cambios y cómo el nombre Benavides ahora significaba algo más que la supervivencia. Significaba administración. Le gustaba pensar que lo entenderían. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, se quedó, no con tristeza, sino con una especie de alegría quieta. Por primera vez en años, no había asuntos pendientes tirando de ella. La pelea había terminado, y ella se había ido con su dignidad intacta. Una suave mañana de domingo, Sofía se sentó junto a la ventana de su apartamento, con un cuaderno abierto, la ciudad zumbando suavemente abajo. Había estado escribiendo más en estos días. No informes corporativos o memorandos de estrategia, sino reflexiones personales. El acto de poner palabras en el papel la arraigaba, un recordatorio de que la historia que había vivido era suya para moldear, no de ellos para definir. Una página era una lista simple titulada «Lo que valió la pena». No se trataba de victorias sobre Eduardo o Mónica. Se trataba de los momentos que la habían restaurado. La primera reunión de la Junta, donde habló sin dudar. Las llaves del ático de la torre del puerto siendo entregadas para uso comunitario. La nota de agradecimiento de una joven gerente de proyecto que dijo que se sentía más segura hablando después de ver a Sofía hacer lo mismo. La lista era más larga de lo que esperaba. Cerró el cuaderno con una pequeña sonrisa. Esa tarde, dio un paseo por el distrito del puerto. Habían pasado años desde que pudo hacer eso sin sentir el peso de la torre del puerto cerniéndose sobre ella. Hoy, entró sin una invitación. El vestíbulo olía débilmente a madera pulida y flores frescas. Una recepcionista la reconoció y le ofreció un recorrido por el nuevo espacio comunitario. La risa de los niños resonó en el salón reconvertido, donde los acabados personalizados del ático
aún brillaban, ahora sirviendo como un lugar de reunión para los residentes. Un mural pintado por artistas locales cubría una pared, azules y dorados brillantes arremolinándose en el contorno del horizonte de una ciudad. Sofía trazó el borde del mural con sus ojos, sintiendo un orgullo tranquilo. No la emoción aguda de una victoria, sino la profunda y asentada satisfacción de ver algo roto hecho entero de nuevo. Al salir, pasó por un kiosco de prensa. El titular en una revista de negocios decía, "De vuelta de la crisis". Dentro, el artículo acreditaba a Agnes, Daniel y a la defensora de los accionistas, Sofía Benavides, por liderar la transformación. Compró la copia, no como un trofeo, sino como un recuerdo. De vuelta en su apartamento, colocó la revista junto a las notas anónimas que había guardado, las que la habían llevado a la evidencia que necesitaba. Todavía no sabía quién las había enviado, y tal vez nunca lo sabría. No importaba. A veces, los aliados venían en forma de manos silenciosas que te empujaban hacia adelante cuando el camino era empinado. Esa noche, se paró en su balcón mientras el sol doraba el horizonte. La ciudad estaba viva debajo de ella, historias interminables desarrollándose en las ventanas y las calles. Pensó en todas las personas que había conocido que llevaban sus propias batallas privadas. Algunas las ganarían, otras no. Ahora sabía que la supervivencia no era la medida. La integridad lo era. Mantenerla cuando te costaba algo. Protegerla cuando sería más fácil dejarla ir. Sofía tomó un último sorbo de té. Dejó la taza y respiró el aire de la noche. El capítulo había terminado, y en el espacio que dejó atrás, sintió algo raro y sin peso, la libertad de comenzar de nuevo, en sus propios términos. La historia de Sofía es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la integridad. ¿Qué lección te deja esta historia? Cuéntanos en los comentarios.